Muy buenas a todos, sean bienvenidos a la capacitación número 5 de seguridad en el trabajo con el tema de equipos de protección personal o más conocidos como EPPs. El que les habla, el ingeniero Rubén Aragón, estará a cargo de darles la siguiente capacitación. Para empezar, vamos a hacer una actividad de aprendizaje donde vamos a dar un ejemplo y ustedes van a elegir la opción correcta. Juan realiza trabajos que implican riesgo eléctrico. Cierto día no se colocó alguno de los EPPs que debe usar para realizar sus actividades y sufrió un accidente. ¿Qué le pasó? Se electrocutó y al caer se golpeó fuertemente la cabeza. ¿Qué EPPs debió usar para evitarlo? Acá debemos elegir entre la opción A, B, C y D. Para esto les voy a dar unos cuantos segundos para que ustedes puedan pensar cuáles son las respuestas correctas. A continuación, si ustedes marcaron la opción B y C, efectivamente es la correcta, ya que se debe utilizar un guante con aislamiento eléctrico para que no se electrocute y también se debe utilizar un casco para evitar posibles golpes a la cabeza. Introducción. Como te das cuenta, los EPPs son importantes en el trabajo, ya que implican protección frente a riesgos eventuales que puedan presentarse. Su capacidad para reducir la severidad de las lesiones hace que su uso sea obligatorio. Por ello es que hoy conocerás información útil sobre los EPPs que te servirán en tu día a día. El objetivo, al finalizar el curso o la capacitación, vamos a comprender la importancia de los equipos de protección personal con la finalidad de que lo uses durante tus labores y estés protegido. Punto 1. ¿Qué son los EPPs? En el ambiente laboral existen peligros que pueden causar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Recuerden, los peligros pueden causar accidentes de trabajo, lesiones físicas, corporales y enfermedades ocupacionales. Tales peligros pueden ser ruido, la vibración, factores ergonómicos, gases y vapores, iluminación, radiaciones, polvo, peligros biológicos y humos metálicos. Como pueden ver, hay una serie de peligros que pueden poner en riesgo nuestra integridad física, el cual nos puede causar un accidente de trabajo y también nos pueden generar enfermedades ocupacionales que pueden darse durante el tiempo o la exposición durante nuestra actividad. Por ello es necesario el uso de los equipos de protección personal. Los EPPs son equipos, aparatos o dispositivos especialmente diseñados y fabricados para proteger el cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes de trabajo o por exposición a agentes químicos, físicos o biológicos. La legislación establece que es el empleador quien debe proveer los EPPs a quienes lo requieran, dependiendo del riesgo al cual se exponen. Efectivamente, la ley 29783 indica que el empleador es el encargado de brindar los equipos de protección personal a cada colaborador en función a la actividad o el riesgo al cual están expuestos. Para ello vamos a ver las medidas de prevención. Para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales se requieren ciertas medidas de prevención que deben seguir este proceso, ¿no? Normalmente este es el proceso que nosotros debemos identificar, evaluar y controlar para prevenir o evitar accidentes y enfermedades causadas ¿por qué? Por agentes físicos, químicos o biológicos. ¿Ok? Vamos a revisar punto a punto cómo vamos a identificar, cómo vamos a evaluar y qué se va a controlar. ¿Ok? Identificar. Vamos a identificar los peligros. Significa identificar las condiciones de trabajo y agentes ambientales que pueden generar lesiones y enfermedades ocupacionales. Para ello implica conocer el proceso de trabajo, materias primas, insumos, productos, métodos de trabajo, instalaciones y servicios. Para poder identificar los peligros, nosotros tenemos ya determinado el proceso de trabajo, el cual se plasma en un plan de trabajo donde ustedes tienen que determinar y conocer sus actividades que se encomiendan día a día. ¿Ok?
Con respecto a materias primas, insumos y productos, esto se ve más en el tema productivo, pero también es importante que se identifiquen qué tipos de materia prima se están utilizando, qué insumos y qué productos. Los métodos de trabajo son importantes ya que nos permiten estandarizar la metodología de ejecución de cada actividad de manera segura. Respecto a las instalaciones y o servicios, es importante que conozcamos el entorno donde trabajamos, ya que si no identificamos los peligros en nuestras instalaciones o en los servicios que venimos brindando, pues no servirá de mucho el tema de identificar los peligros de manera preventiva. Ok, vayamos al tema de evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los riesgos. Se realiza en función de la estimación de la probabilidad y las consecuencias probables que pueden generar los riesgos de accidentes identificados. En el caso de enfermedades ocupacionales, se realiza a través de la comparación de la cantidad del agente ambiental presente con los estándares máximos permisibles y el tiempo de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Al identificar los peligros, vamos a evaluar los riesgos y o las consecuencias que pueden causarnos dichos peligros si no son correctamente identificados. Por ejemplo, si nosotros no estimamos la probabilidad y las consecuencias probables que pueden generar los peligros, pues estas nos pueden generar accidentes de trabajo. En el caso de enfermedades ocupacionales, de la misma manera, si nosotros no identificamos los peligros a los cuales estamos expuestos en función a la gente que puede causarnos daño a nuestra salud, pues posiblemente tengamos alguna enfermedad ocupacional durante el tiempo de exposición que nosotros hayamos estado en este caso estuvimos pues trabajando sin las medidas correspondientes, ¿no? Y cuando habla acá respecto a los estándares máximos permisibles y el tiempo de exposición, directamente ya nos está indicando que es estar por encima de. Por ejemplo, si entramos a un lugar donde el ruido es muy fuerte y está por encima del límite permisible, que son, pongamos, 85 decibeles, pues posiblemente en el tiempo y en función al nivel de la exposición nos pueda generar alguna enfermedad ocupacional como la hipoacusia, ¿no? La pérdida de la audición. ¿Ok? Y vamos como último el tema de controlar. ¿Qué vamos a controlar? Los riesgos. Implica determinar las medidas preventivas que eviten o minimicen la probabilidad de accidente o enfermedad a través de controles en fuente, trayectoria, persona, organización del trabajo. Directamente para cerrar el ciclo de identificar, evaluar y controlar es, si nosotros identificamos de manera adecuada y efectiva los peligros, los riesgos por default van a darse de manera coherente al peligro y los controles van a ser directamente efectivos al grado de protegerles a ustedes frente a un accidente y a una enfermedad ocupacional. Vamos a hacer un pequeño ejemplo respecto a esto. Si nosotros identificamos el peligro, podemos identificar varios peligros, pero en función a nuestra actividad, pongamos que el peligro es el producto químico, ¿sí? Porque directamente nosotros utilizamos productos químicos de limpieza de manera frecuente, diaria, en nuestras actividades. Ok, tenemos ya identificado el peligro. Ahora, vamos a evaluar los posibles riesgos si nosotros no tenemos un control. Primero vayamos a evaluar los riesgos al peligro. ¿Qué puede causarnos este producto químico como la lejía, por ejemplo? Pues la lejía nos puede causar a nosotros quemaduras, nos puede generar irritación, nos puede generar algún tema de lesión cutánea respecto a alguna exposición. Entonces, si nosotros evaluamos la consecuencia al peligro, pues debemos también controlarlo. Y cuando nos habla de controlar, debemos identificar los controles más efectivos. En función a esto, nos vamos a los controles de acuerdo al tema de capacitación. Estamos hablando de un equipo de protección personal. Para poder
minimizar el riesgo al peligro, pues nosotros tenemos que identificar de manera segura qué equipos de protección personal son los adecuados. Tal vez para evitar una lesión a los ojos utilizamos lentes de seguridad. Tal vez para evitar lesiones de quemaduras o lesiones cutáneas a la piel en función a que te pueda caer algunas gotas, utilizamos guantes. Y tal vez al tema de gases y vapores por el mismo nivel que genera la lejía, pues utilizamos mascarillas, ¿no? Como pueden ver, los controles pueden ser lentes, mascarillas y guantes, los cuales son, digamos, obligatorios en su uso al manipular la lejía. Es así como nosotros vamos a identificar, evaluar y controlar. Por ende, yo les invito a que ustedes puedan hacer esta práctica por la actividad que ustedes desempeñan, ¿no? Tal vez ya no están utilizando un producto químico, tal vez están utilizando una escalera, tal vez utilizan equipos, máquinas, pues hagamos este ejercicio de identificar, evaluar y controlar. ¿Ok? Recuerda, ¿cuándo debemos usar los equipos de protección personal? Y acá hay dos puntos muy importantes. Cuando se han detectado peligros y se presentan dificultades para el control en la fuente de generación o en el medio de transmisión. 2. En caso de mantenimiento y o reparación de averías, que en muchos casos son situaciones o condiciones de trabajo frecuentemente imprevisibles. Normalmente aplica en nuestro caso en el punto 1, ¿no? Cuando se han detectado peligros, pues directamente debemos controlarlos a través de ¿qué? A través de utilizar equipos de protección personal, los cuales van a minimizar el, el impacto o el riesgo a que podamos sufrir algún accidente o alguna enfermedad ocupacional. Estos son los requisitos que deben cumplir los EPPs para que puedas usarlos. Ojo, no solamente es que el empleador te brinde un equipo de protección personal y estas pues no es que hayan salido directamente de la creación del empleador. No, para ello hay un estándar y hay requisitos que los EPPs tienen que cumplir y estos son los siguientes, son 5 puntos. 1. Que proteja contra el peligro. 2. Que no genere nuevos riesgos. 3. Que no dificulte el trabajo. 4. Que se adapte a cada persona cómodamente. 5. Que se pueda quitar y poner con facilidad. Por ende, yo les invito a que ustedes puedan revisar estos 5 requisitos y evaluar sus EPPs. Por ejemplo, el casco, sus guantes, mascarillas, zapatos de seguridad, botas, y puedan marcar o indicar si cumplen estos 5 requisitos. ¿Ok? Ahora hagamos un pequeño ejercicio de lo ya mencionado para que podamos marcar verdadero y falso. Yo les voy a leer y bueno, ustedes pueden elegir si es verdadero o falso y luego vamos a ver si estuvieron en lo correcto. Es un requisito para usar un EPP que se puede quitar y poner con facilidad. Se deben usar EPPs cuando se identifiquen peligros que puedan ocasionar lesiones o enfermedades ocupacionales. Cada colaborador debe comprar alguno de los EPPs que vaya a necesitar. Para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales se requieren medidas preventivas como identificar peligros, evaluar y controlarlos. Bueno, para ello debemos marcar verdadero y falso y si ustedes llegaron a marcar verdadero, verdadero, falso y verdadero, pues están en lo correcto. ¿Por qué? Porque es un requisito para usar un EPP que se pueda quitar y poner con facilidad. Sí, hemos visto en los 5 requisitos que los EPPs tienen que acomodarse directamente al usuario, ¿no? Por ende, es necesario que se puedan quitar y poner con facilidad. Otro punto verdadero es que se deben usar EPPs cuando se identifiquen peligros que puedan ocasionar lesiones o enfermedades ocupacionales. Es falso cuando se indica que el colaborador debe comprar alguno de los EPPs que vaya a necesitar. Efectivamente, en el primer punto que mencionamos es el empleador quien es el responsable de dotar los EPPs. Por ende es falso, ¿no? Para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales se requieren medidas preventivas como identificar peligros, evaluar riesgos y controlar. Efectivamente,
efectivamente es verdadero, porque recuerden, hemos visto tres pasos, ¿no? Identificar, evaluar y controlar. La función de los EPPs es protegerte de cualquier accidente. Sin embargo, solo se logrará este objetivo si eres consciente de su importancia y si lo usas sin excepción. La decisión está en ti. Efectivamente, es una decisión propia, ya que los EPPs tienen una funcionalidad y estas están directamente alineadas a protegerte. Sin embargo, este objetivo se cumplirá si eres consciente de su importancia y si lo usas de manera obligatoria, sin excepción. Por ello, la decisión está en ti. Vayamos a ver las clases de EPPs. En este caso vamos a ver los EPPs en función a cada paso, cómo estas están compuestas y para qué sirven directamente, ¿no? Por ello vamos a ver las clases de EPP y vamos a partir con la protección auditiva. Para seleccionar el equipo de protección auditiva adecuado, ten en cuenta los siguientes aspectos. Que cuente con certificación de norma internacional, que logre atenuar el nivel de ruido por debajo de los valores límites permisibles. Hablamos nuevamente de la comodidad del usuario, las condiciones del ambiente de trabajo y el tipo de actividad que desarrolla el trabajador, si el trabajador tiene algún problema de salud, alergias, infecciones al oído, etc. La compatibilidad de otros equipos de protección de la cabeza, cascos de protección, gafas. Vuelvo a repetir, para seleccionar el equipo de protección auditivo adecuado, ten en cuenta los siguientes aspectos. Que cuente con certificación de norma internacional, que logre atenuar el nivel de ruido por debajo de los valores límites permisibles, que sea cómodo al usuario y que tenga las condiciones del ambiente de trabajo y el tipo de actividad que va a desarrollar. Y también es importante que si el trabajador tiene algún problema de salud como alergias, infecciones, pues el equipo de protección auditiva se tiene que adaptar a esta condición, ¿no? Y por último, la compatibilidad con otros equipos de protección de la cabeza, cascos de protección, gafas. En efecto, como pueden ver acá el ejemplo, hay protección auditiva que se adapta directamente al casco, los cuales tienen una funcionalidad ya fusionada, ¿no? Los equipos de protección auditiva son los tapones auriculares y orejeras. Como pueden ver, tenemos dos tipos de protección auditiva, los famosos tapones auriculares y las orejeras. Para ello vamos a ver con respecto a los tapones auriculares, que en este caso tenemos tapones desechables y reutilizables. ¿Cuáles son los tapones desechables? Pues son los tapones de polietileno, los cuales se utilizan una vez y luego de utilizarse se tienen que desechar de manera inmediata. ¿Ok? Y los tapones auriculares reutilizables son los tapones de silicona y los tapones con banda. Como pueden ver, estos son los tapones más comunes en el mercado y los más comunes que son, digamos, utilizados por los colaboradores por ser más cómodos en el sentido de que tal vez no puedan generar ninguna molestia o carga por el tema de compararse con una orejera, ¿no? Por ello, los tapones auriculares reutilizables de silicona son los más comunes que vamos a ver, ¿no? ¿Ok? Los tapones auriculares, ¿cómo protegen? Se insertan en el canal auditivo atenuando la intensidad de ruido al que se expone el trabajador. Es importante que el tapón selle el canal auditivo. Como pueden ver acá, si nosotros vemos la parte de el tapón, vamos a ver más adelante cómo se debe utilizar. Pues como pueden ver, acá está la vía ósea, acá por este lugar ingresa la vibración, el material es el tapón y el ajuste directamente que también hace el tapón en función a la protección de la vibración o el ruido. ¿Cómo debemos utilizar los tapones auriculares? Esta es la manera correcta de insertarlos. 1. Con las manos limpias, sujetar el tapón con el pulgar y el dedo índice. 2. Pase la otra mano
por la parte posterior de su cabeza y jale la parte superior de la oreja hacia atrás y hacia arriba. 3. Inserte el tapón en el canal auditivo, empujar con cuidado hasta lograr que selle con el canal auditivo. ¿Ok? Vayamos a ver ahora las orejeras. Las orejeras cubren todo el pabellón auricular y la zona del hueso posterior, formando un cierre hermético con la cabeza, atenuando la intensidad de ruido al que se expone el trabajador. ¿Ok? Esta es un ejemplo de ya no de un tapón, sino de una orejera, donde cubre todo el pabellón auricular y la zona del hueso posterior, ¿no? Entonces, como puede ver acá la vía ósea y acá tiene ya un ajuste y acá está la vibración, directamente la protección a la vibración y al ruido. A comparación del tapón, directamente el tapón ingresa acá y el ruido, la vibración, pues están llegando a este punto. En cambio, en las orejeras, el ruido, la vibración ya forma una barrera por la misma consecuencia de que las orejeras tienen una composición muy diferente al tapón, ¿no? Para ello vamos a ver qué tipos de orejera. Para ello tenemos orejeras de uso general, que son los más comunes, al igual que los tapones de silicona, pues las orejeras de uso general son las que vamos a verla de manera frecuente. Y en obra, en mina o en cualquier otro lugar, pues ya también se utiliza de manera integrada orejeras acopladas al casco, ¿no? Como pueden ver acá. Y también tenemos orejeras con micrófono incorporado. ¿Sí? Esta no la vemos de forma frecuente, pero también son utilizadas. Las que son más frecuentes son las orejeras de uso general y las que son acopladas al casco. Esta es la manera correcta de colocarse las orejeras. 1. Colocarse las orejeras, como pueden ver acá. 2. Ajustar el arnés, que es esta parte de acá, deslizando hacia abajo o hacia arriba. Deslizando hacia arriba o hacia abajo para evitar el problema de ajuste de las orejas. No utilice lentes, aretes o barba. ¿Ok? Esto es más se recomienda por el tema de que pueda no inutilizar a un 100%, pero también puede afectar la protección, digamos, el cual tiene como finalidad. Nivel de reducción de ruido. Respecto al nivel de reducción de ruido, podemos decir que es medido en decibeles. El ruido se mide en decibeles. 2. Se encuentran los envases de los tapones o orejeras. Cuanto más alto es el número, mayor es la protección. Como pueden ver acá, esta es una etiqueta donde podemos decir que es una orejera según el EPA. Pues el nivel de ruido está acá, ¿no? El nivel de protección de ruido. O sea, acá hablamos 29 por decibeles, ¿no? Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, para garantizar una buena salud auditiva, se recomienda no superar los 65 decibeles. Una exposición a un sonido superior a 85 decibeles supone un riesgo de pérdida auditiva si se repite en el tiempo. Es por ello importante que estas se deben complementar con los monitoreos físicos, los cuales pueden medir el nivel de ruido o el nivel de exposición al ruido frente al lugar donde está destinado el colaborador, ¿no? Es importante que identifiquemos, evaluemos y controlemos. ¿Ok? Identificar, evaluar y controlar. Si nosotros estamos destacados a trabajar en un cuarto de bombas, por ejemplo, el ruido en este cuarto es totalmente frecuente, no tiene ninguna variación, es frecuente. Por ende, si hacemos un estudio de monitoreo físico al ruido, podemos determinar que estas pueden estar por encima del 65 o 85 decibeles. Estas que pueden ocasionarnos, pues con el tiempo, pues nos pueden generar
una pérdida auditiva si nosotros trabajamos todos los días en ese lugar. Por ende, es importante que si el colaborador está destinado a trabajar en un lugar con ruido permanente, pues se tiene que colocar un tapón auditivo o un protector tipo orejera. Ahora vayamos al tema del uso combinado de tapones y orejeras. En caso de ruido sea extremadamente alto, puede usar doble protección, ¿sí? Usar tapones por debajo de las orejeras provee una protección de 5 decibeles adicionales a la protección efectiva real del valor del nivel de ruido más alto de ambos protectores. Miren, en este caso, utilizar un tapón y una orejera, estamos hablando ya de estar en un ambiente que está por encima de los 85 decibeles según grado monitoreo físico a ruido, pues esta puede tener como un control utilizar tapón y orejera conjuntamente para que puedan brindar una protección adicional, digamos, al colaborador y así evitar alguna lesión pues futura como una enfermedad ocupacional como la hipoacusia. ¿Ok? Mantenimiento de los equipos de protección auditiva. Es importante que debamos conocer cómo debemos mantener los equipos de protección auditiva, tanto para los tapones reutilizables y para las orejeras. Para los tapones reutilizables se recomienda limpiar al menos una vez por semana con agua y jabón, nunca utilizar alcohol o solventes. 2. Guardar en un estuche o caja después de cada uso. ¿Sí? Es importante que los tapones reutilizables o los de silicona lo limpiemos una vez al mes con agua y jabón. Nunca utilizamos alcohol o solventes. ¿Por qué? Porque estos gastan y pues directamente ya eh, dejan sin efecto la protección para tal fin, ¿no? Y 2. Guardar en un estuche o una caja de cada uso. ¿Sí? Hay que guardar en un estuche o una caja después de cada uso o después de limpiarlo, ¿no? En algunos casos se pueden identificar que los tapones reutilizables o los de silicona pues los guardan en su locker y lo tienen ahí, pues directamente no se recomienda ello, ¿no? Respecto a las orejeras, de la misma manera se recomienda limpiar las almohadillas y el arnés con agua y jabón, nunca utilizar alcohol o solventes, cambiar las almohadillas cuando éstas se pongan rígidas o se agrieten. 3. Cubrirlas con una bolsa o empaque y guardarlas en un ambiente destinado para tal fin, fuera del lugar de trabajo. ¿Ok? Por ello es importante que el mantenimiento de los equipos de protección auditiva se den de manera frecuente para poder generar el tiempo de vida útil y para que también éstas puedan cumplir con su rol que es de protegernos frente a la exposición de algún ruido. Protección respiratoria. Mediante la respiración es posible el ingreso de contaminantes químicos del aire a nuestro organismo. Por ello, si tus actividades laborales tienen este riesgo, realiza lo siguiente. 1. Identifica los agentes químicos. 2. Conoce los efectos en la salud. 3. Selecciona el respirador apropiado. 4. Entrena en el uso y mantenimiento. Directamente para poder conocer qué tipo de respirador o mascarilla debemos utilizar, pues debemos conocer el agente químico al cual estamos expuestos. Por ejemplo, no es lo mismo estar expuesto a polvo y a un mineral. Para ello debemos conocer los efectos en la salud. Tal vez el polvo te pueda generar alguna contingencia a alguna alergia. En cambio el mineral te puede afectar, eh, digamos, ya hablamos de tener sangre, este plomo en sangre, ¿no? Entonces esto nos puede generar un tema
temas de gastrointestinales, niveles ya de alergia, que vamos a ver más adelante qué tipo de efectos en la salud nos puede causar. Por ello es importante seleccionar el respirador apropiado. Para ello debemos entrenar en el uso y en el mantenimiento. Inicialmente nosotros debemos identificar el agente químico. Como pueden ver acá, identificar los agentes químicos. Para ello debemos conocer qué agentes químicos tenemos, ¿no? Tenemos agentes químicos de partículas y gases. En el tema de partículas, los agentes contaminantes pueden ser partículas o gases, como vuelvo a repetir. En el tema de partículas estamos hablando de partículas de polvo, humos y nieblas. Respecto a los gases, tenemos gases y vapores. Vamos a ver los efectos en la salud de cada uno de ellos. Enfermedades causadas por metales pesados. Cuando hablamos de metales pesados ya estamos hablando de plomo, ¿no? Como un ejemplo. Estas enfermedades causadas por daños pesados nos pueden generar daño orgánico cerebral, nefritis, dermatosis de contacto, bronquitis crónica, neoplasias, insuficiencia renal, entre otras. Enfermedades causadas por solventes orgánicos. Nos pueden generar trastornos gastrointestinales, dermatosis de contacto, daño orgánico cerebral, síndrome narcótico y neoplasias. Enfermedades causadas por material particulado. Estos nos pueden generar la silicosis, asbestosis, vicinosis, entre otras. Y las enfermedades causadas por ácidos nos pueden generar afecciones dentales, irritación de la piel, mucosas, vías respiratorias, conjuntivitis, etc. ¿Ok? Luego de reconocer qué tipo de agente, ya sea partícula o gases, nos pueden causar daños a la salud, es importante es importante que debemos identificar, ¿no? Que sepamos identificar qué tipo de efectos a nuestra salud nos puede generar la sobreexposición de, de manera permanente a la gente, por ejemplo, causada por metales pesados, por solventes orgánicos o por materiales particulados y finalmente por ácidos. ¿Ok? Para ello, como control, debemos tener los siguientes respiradores o mascarillas, ¿no? Vamos a ver primero eh, el respirador apropiado. ¿Ya? Para poder elegir el respirador apropiado, pues tenemos tres tipos de respirador, ¿no? Pues el primer respirador que nosotros debemos conocer es el respirador de cara completa o también denominado el full face, ¿no? Y luego el más convencional y el que vemos de manera continua es el respirador de media cara. Estos tienen filtros recambiables. Se componen de una pieza facial de caucho silicona, normalmente son de silicona, que lleva incorporado la válvula y uno o dos filtros acoplados que se cambian al final de su vida útil. Cuando hablamos de válvulas son estas partes de acá, las válvulas, y los filtros acoplados que son estas de acá, los cuales tienen que generarse a través de inspecciones, verificar la vida útil. Normalmente estas duran 3 meses o 6 dependiendo del nivel de exposición o el nivel de uso que tengamos con este respirador, ya sea de cara completo o respirador de media cara. Como vuelvo a repetir, existen dos tipos, respirador de media cara y respirador de cara completa, ¿no? Es importante, vuelvo a repetir, que a través de inspecciones frecuentes podamos identificar la podamos identificar el estado del filtro y si en caso estas pues ya no están
directamente en un estado adecuado, inmediatamente dejar de utilizarlos porque estas no cumplirían su finalidad de protegerte. Estarías respirando el componente, ya sea el mineral o ya sea el vapor o el gas o el humo que puede afectarte directamente tu salud. Ok. Otro punto, es importante que también nosotros seleccionemos el respirador apropiado en función al uso adecuado de un respirador contra polvo. Si para una actividad debes utilizar un respirador contra polvo, ten en cuenta que fallan si no se ajustan adecuadamente. No filtran vapores químicos. Sin mantenimiento contra polvo no son adecuados para altas concentraciones de polvo y solo provee protección para niveles 10 veces por encima del límite permisible. Importante, los respiradores pueden venir en una variedad de formas y estilos, pero deben tener la aprobación de una norma internacional. Como pueden ver, esta es una N95, el cual tiene el sello o el punto de calidad donde indica que ha sido aprobado por NIOS. Y si vemos un respirador sin ningún rótulo que corresponda a la aprobación del NIOS, pues estamos hablando que estas pues no te van a proteger del todo a la exposición del polvo. Por ello es importante que nosotros sepamos utilizar el respirador adecuado para que nos pueda proteger frente a alguna eventualidad de sufrir alguna enfermedad ocupacional y o accidente. ¿Ok? Protección de cabeza. Cascos. Se requieren cuando los trabajadores están en áreas donde hay la probabilidad de daño a la cabeza debido a la caída o movimiento de objetos, o cuando estas o están expuestos a conductores eléctricos que puedan entrar en contacto con la cabeza. Los cascos deben cumplir con la norma ANSI Z89.1-2014. Esta norma determina el tipo y o estructura que deben tener los cascos en función al nivel de resistencia, comodidad y ergonomía. ¿Ok? Los cascos tienen las siguientes características. Tiene la capacidad de amortiguación de los choques, resistencia al impacto de caída libre, resistencia a las proyecciones de objetos a velocidad, grado de aislamiento eléctrico, resistencia a la perforación, mantenimiento de las funciones de protección a bajas y altas temperaturas y resistencia a la llama. Como pueden ver, estos son las características que tienen los cascos y vamos a ver los tipos, ¿no? Para ello tenemos dos tipos de casco, tipo 1 y tipo 2. Los tipo 1 proveen protección contra impacto y penetración solamente en la parte superior, impactos verticales. ¿Sí? Como pueden ver acá. Si supongamos que algo está acá, acá hay algo de altura, directamente esta tiene una protección, el tipo 1, contra impactos y penetración solamente en la parte superior, o sea, contra impactos verticales, esta parte. Pero el tipo 2 provee protección en la parte superior como laterales, impactos verticales y laterales, impactos verticales y impactos laterales. Es por ello que nosotros debemos identificar qué tipo de casco es el adecuado para nuestra actividad. Normalmente el tipo 2 es el que prima en toda actividad. ¿Sí? Normalmente se recomienda la dotación de casco tipo 2. Para ello debemos tener los siguientes cuidados de los cascos. ¿Okay? Primero, debemos limpiarlo por lo menos una vez al mes o cuantas veces sean necesarios con jabón suave y agua. Nunca debemos usar solventes. Luego, debemos guardarlo en un ambiente limpio y fresco. No usar pintura, solventes, gasolina u otros químicos, entre otros, en los cascos. Ellos podrían reducir o destruir la resistencia al impacto. ¿Sí? Por último, la vida útil
es de aproximadamente de 2 a 5 años después de su primera utilización o 5 años después de su fabricación, dependiendo del ambiente de trabajo. Recuerden, los cascos se requieren cuando los trabajadores están en áreas donde hay la probabilidad de daño a la cabeza debido a la caída o movimiento de objetos o cuando están expuestos a conductores eléctricos que pueden entrar en contacto con la cabeza. Es importante repetir las características. ¿Por qué? Porque en función a ello vamos a poder determinar el beneficio que tiene el casco para que nos pueda proteger en función a la ocurrencia de algún accidente directamente que nos pueda generar alguna lesión, ¿no? Por ejemplo, las características tienen la capacidad de amortiguación de los choques, resistencia al impacto en caída libre, resistencia a la proyección de objetos a velocidad, grado de aislamiento eléctrico, resistencia a la perforación, mantenimiento de las funciones de protección a bajas y altas temperaturas y resistencia a la llama. Estas son las recomendaciones ya indicadas. Es importante que cumplamos con estas 4 recomendaciones, ya que nos permitirá mantener de manera óptima nuestros cascos para que éstas puedan seguir cumpliendo con su labor de protegernos frente a cualquier impacto que se pueda generar por alguna caída vertical o lateral de algún objeto. Protección de ojos y cara. Son muchos los objetos que pueden causar daños a los ojos. Por ejemplo, objetos que vuelan, como el arenado, partículas y polvo. Son muchos los objetos que pueden causarnos daños a los ojos, como por ejemplo la radiación, los rayos ultravioleta, IR o láser, ¿no? Como pueden ver acá, es un tema de soldadura, directamente nos pueden generar afecciones a los ojos. Y son muchos los objetos que pueden dañar los ojos, como productos químicos, como cuáles, ácidos, bases, lejía, amoníaco, entre otros. ¿Okay? Es importante que los objetos que pueden causarnos daños a los ojos pueden ser los arenados, las partículas, polvo, la radiación, el láser, ácidos, bases, lejías, amoníaco, entre otros. O sea, directamente hablamos de los productos químicos de limpieza, ¿no? Por ello existen diferentes tipos de protectores para los ojos que se usan o se usarán de acuerdo a la actividad a realizar. Tenemos los famosos lentes de seguridad. También tenemos los lentes tipo Google, que son gafas de seguridad y protector facial. Vamos a ver uno por uno y vamos a determinar cuáles son sus alcances o beneficios y también el cuidado que debemos tener en función a cada uno de ellos. Lentes de seguridad. Fabricados especialmente para proteger los ojos del usuario de impactos tales como fragmentos, objetos, astillas y partículas. Es necesario que los trabajadores lo usen con protectores laterales cuando hay peligro de objetos que vuelan. Visión periférica tiene 160 grados, uso continuo se recomienda utilizarlo durante 8 horas y absorbe el UV de un 99.6%. No llega al 100%, pero sí tiene una cobertura muy elevada. Estos son los lentes de seguridad y normalmente se recomienda que pues también tengan protectores laterales, ¿no? Los protectores laterales son normalmente son los lentes de seguridad más completos, los cuales nos protegen de manera efectiva frente a pues a cualquier proyección de partículas, ¿no? Como astillas o algún tema de producto químico que también pueda saltar, ¿no? Alguna gota o algo que se pueda dar directamente y puede afectar nuestros ojos. Por ello, el utilizar los lentes de seguridad es muy importante y obligatorio durante nuestra actividad en función al control que se determinó por tu actividad. Protección de manos.
Las manos del ser humano son únicas y una de nuestras más grandes herramientas. Por esta razón, se les debe proteger con guantes especiales según la actividad que se realice. Los guantes protegen las manos de productos químicos, materiales punzocortantes, sangre, fluidos corporales, vibración excesiva, electricidad, objeto caliente, frío externo. Claro, estos son ya determinados en función al tipo de guante, pero para ello los guantes tienen una única finalidad, que es protegernos frente a quemaduras, frente a descargas eléctricas, frente a cortes y quemaduras, ¿no? Vuelvo a repetir, tienen una finalidad muy importante, que es protegernos las manos, ya que estas son únicas y son nuestras grandes herramientas, ya que imagínense, sin manos o dedos nosotros no podríamos cumplir nuestra labor de forma tranquila, regular, y pues directamente un accidente puede que nos cause un cambio de vida rotundo, ¿no? Por ello el uso de los equipos de protección personal, como son los guantes, son necesarios e importantes en nuestra actividad diaria. Protección de pies, zapatos de seguridad. Este calzado se requiere cuando los trabajadores laboran en áreas donde existe riesgo de lesionarse los pies debido a objetos que caen o ruedan, peligros de resbalarse o de objetos que puedan pinchar la suela, y cuando los trabajadores están expuestos a riesgos eléctricos. Además deben cumplir con la norma ASTM F2413-11. Esta norma pues determina, al igual que el casco, el nivel de protección en función al tipo de zapato que nosotros podamos usar, en función al peligro o al riesgo que se pueda generar. Estos son los tipos de calzado de seguridad. Pues tenemos zapatos de seguridad, botas de seguridad, antideslizantes, resistente al desgaste por abrasión y acción de químicos, botas con plantilla dieléctrica y botas impermeables al agua y a la humedad. Se recomienda usar botas de seguridad en función al trabajo que se realiza. 2. En trabajos cerca de cables o conexiones eléctricas, no usar calzados que contengan metal. Para trabajos con químicos, utilizar calzado de caucho o de material sintético. Evitar el uso de zapatos o botas de cuero al trabajar con químicos cáusticos. Estas sustancias pueden corroer el cuero y entrar en contacto con sus pies. En actividades con riesgos de caída de objetos pesados sobre el empeine, usar botas de seguridad con puntera de acero. Normalmente en nuestra actividad diaria nosotros vamos a utilizar zapatos de seguridad con puntera de acero para que estas nos puedan proteger frente a caída de objetos pesados sobre el empeine. Directamente estos son los zapatos que son más utilizados o convencionales como control por las actividades de limpieza o las actividades que se pueden generar en función a las instalaciones donde el peligro o el riesgo es que te pueda caer algún objeto pesado. Por ello el zapato de seguridad es de uso obligatorio. Ropas de seguridad. Ropa ignífuga y de protección contra altas temperaturas. Vamos a ver ropas de alta visibilidad, ropa de protección contra riesgo mecánico y por último ropa de protección contra el frío, ¿no? Miren, la ropa ignífuga y de protección con altas temperaturas está diseñada para proteger a los trabajadores de un breve contacto con las llamas y de al menos un tipo de calor. Tipos de calor tenemos convectivo, proviene del aire caliente circundante; radiante, generado por una fuerte fuente de calor o una alta temperatura; conductivo, productivo por el contacto directo con superficies calientes. La ropa debe cumplir con la norma UN en ISO 11612-2015. ¿Sí? Como pueden ver, acá tenemos el sector y tipo de calor. En el sector tenemos la fundición, eléctrico, explosivos y bomberos. En lo que es convección,
El tema de fundición llega a ser un riesgo medio. El tema eléctrico también viene a ser un riesgo medio. En el tema de explosivos, pues viene a ser un riesgo medio. Y en el tema de bomberos viene a ser un riesgo alto. Cuando hablamos de convectivo, proviene del aire caliente circundante. Pues efectivamente los bomberos este tipo de ropa ignífuga representa pues un riesgo alto, ¿no? El tipo de calor de convección es un riesgo alto para los bomberos. Respecto al tema de conducción, cuando hablamos de conducción, hablamos de producido por el contacto directo con superficies calientes. Para el tema de fundición es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque directamente acá estamos hablando de fundir, de fundición, ¿no? Ya de algo que genera pues temperaturas muy elevadas. En el tema del sector eléctrico es un riesgo bajo. Para el tema del sector de explosivos pues también viene a ser un riesgo bajo. Y para el sector de bomberos viene también a ser un riesgo bajo. Pero en función a la radiación, esta se genera por una fuente de calor o una alta temperatura. Miren, para la fundición y eléctrico y bomberos viene a ser un riesgo muy alto. Para el tema de explosivos se determina como riesgo bajo. Estos tipos de calor están en función al nivel de sector y como pueden ver, tipos de calor convectivo provienen del aire caliente circundante, radiante, generado por una fuente de calor a una alta temperatura, conductivo, producido por el contacto directo con superficies calientes. Eso es en función a la ropa ignífuga y protección contra altas temperaturas. Ropas de alta visibilidad. Ropa destinada a señalizar visualmente la presencia del trabajador, con el fin de que sea detectado en condiciones de riesgo bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la luz de los faros de un automóvil en la oscuridad. Estas deben cumplir la norma ANSI ICA 107-2015. Están confeccionados con dos tipos de materiales: material de fondo fluorescente, incrementando la alta visibilidad en el día, y material retroreflectante, incrementa la visibilidad de noche. Ven acá material de fondo, que son los fluorescentes, y el material retroreflectante, que son estas líneas, los cuales incrementan la visibilidad en la noche. En nuestro caso utilizamos ropa de alta velocidad, alta visibilidad. En función, pues sí, podemos tener algún chaleco de seguridad con alta visibilidad para lo que es estacionamientos o para lugares donde no tenemos mucha visibilidad en el día, ¿no? Respecto a la ropa de protección contra riesgos mecánicos, tenemos dos: ropa con protección con riesgo mecánico y ropa de protección contra el frío. La ropa de protección contra riesgo mecánico protege frente a agresiones como rozaduras, cortes, pinchazos o impactos. Se confeccionan con materiales como el Kevlar o el Tevaron, así como otras fibras sintéticas. Respecto a la ropa de protección contra el frío, son protectores térmicos que mantienen la temperatura corporal de los trabajadores, impidiendo que desciendan bruscamente. Este tipo de ropa aísla el frío, la lluvia y la nieve, ya que además los tejidos son completamente impermeables. Ok, entonces hemos visto en detalle la ropa ignífuga, la ropa de alta visibilidad, la ropa de protección contra riesgos mecánicos, ya sea en función a agresiones como rozaduras, cortes, pinchazos, y la ropa de protección contra el frío, que están diseñados para combatir las altas temperaturas por su característica de que estas son completamente impermeables. Los EPPs, más que obligatorios, son necesarios e importantes para las labores que realizas. Cuando te lo colocas, no solamente cumples con una norma, sino que estás protegiendo tu vida y tu salud. He ahí su gran importancia. Estimado colaborador, recomendamos directamente cumplir con las disposiciones internas de la empresa y también con lo que indica la ley, ya que el empleador es el responsable de brindar los EPPs y es una gran responsabilidad de ustedes el utilizarlos.
Con ello estamos finalizando la capacitación y hemos culminado exitosamente el curso de EPPs. Como has visto, la empresa te otorgará los equipos de protección que necesitas para protegerte y dependerá de ti que lo uses de manera adecuada y constante. Para la empresa es importante que trabajes en un lugar seguro en donde tu integridad no se vea afectada. Muchas gracias.